Buenas noches, familia. Soy Freddy Feliciano y hoy vamos a hablar de un tema necesario, las maldiciones generacionales en la Biblia. Todos hemos notado patrones que se repiten en nuestras familias y nos preguntamos de dónde vienen. La Biblia enseña que las decisiones de una generación pueden afectar a las siguientes. Hoy veremos este concepto a través de 3 personajes bíblicos cuyas decisiones marcaron generaciones. Analizaremos sus historias para aprender y descubrir cómo romper cualquier cadena que afecte a nuestras familias. Así que quédate, abre tu corazón y prepárate para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Comenzamos con el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, elegido y amado, cuya vida estuvo marcada tanto por grandes victorias como por profundas caídas. Sin embargo, su caída trajo consecuencias devastadoras a su familia, afectando a cada generación que le siguió. Tras su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, el profeta Natán le advirtió con palabras severas: «No se apartará jamás de tu casa la espada». Aunque David fue perdonado por Dios, la violencia que sembró se manifestó en su linaje, como una sombra que nunca se disipó del todo. Poco después, su hija Tamar fue violada cruelmente por su propio hermano Amnón, un acto que desgarró el corazón de la familia. David no actuó con justicia, y Absalón, hermano de Tamar, tomó la justicia en sus manos y mató a Amnón en venganza. Así, la violencia de David se replicó y multiplicó entre sus propios hijos, como un eco de sus propios errores. Absalón luego conspiró contra David, provocando una rebelión que dividió el reino y puso en peligro la estabilidad de toda la nación. David, el gran rey, terminó huyendo de Jerusalén, traicionado y herido por su propio hijo, experimentando el dolor de la traición familiar. Absalón murió trágicamente, y David lamentó profundamente, clamando con el corazón roto: «¡Hijo mío, Absalón!». Incluso después de esta tragedia, otro hijo, Adonías, intentó usurpar el trono, y Salomón, el hijo elegido, tuvo que ejecutar a su propio hermano para asegurar la paz. La maldición de la división y la violencia continuó en la familia real, dejando cicatrices profundas y duraderas. Salomón, aunque sabio y bendecido, también cayó en la lujuria y la idolatría, lo que finalmente llevó a la división del reino tras su muerte. El pecado de David desató una cadena de lujuria, violencia y traición en su casa, una herencia amarga que se transmitió de generación en generación. Sus hijos repitieron sus errores, cada uno reflejando la fractura introducida por su padre, como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable. La historia de David nos enseña que nuestras acciones afectan profundamente a quienes nos rodean, especialmente a nuestra familia y descendientes. El perdón de Dios es real y poderoso, pero las consecuencias terrenales pueden perdurar y afectar a muchos más de lo que imaginamos. La espada en la casa de David es un ejemplo claro de cómo una maldición generacional puede operar si no se detiene y se enfrenta con valentía. Sin embargo, la historia no termina en tragedia ni en desesperanza. Dios mantuvo su pacto fielmente, y de la línea de David nació el Mesías, Jesucristo, trayendo redención al mundo. Esto nos da esperanza, incluso en medio de las consecuencias más oscuras, el plan redentor de Dios sigue vigente y activo. La vida de David es una advertencia y una promesa. Nuestras decisiones importan, pero la gracia de Dios puede redimir cualquier historia, por rota que parezca. No ignores el impacto de tus acciones. Busca restauración, pide ayuda y rompe el ciclo de dolor y repetición. La historia de David es un llamado a la responsabilidad, al arrepentimiento y a la esperanza renovada. No estamos condenados a repetir los errores del pasado. Siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. En Dios siempre hay una salida, una nueva oportunidad y un futuro diferente si lo buscamos de corazón. Aprende de David. Reconoce tus errores, arrepiéntete sinceramente y permite que Dios transforme tu legado y el de tu familia. La espada puede ser detenida, la bendición puede comenzar contigo y extenderse a los que amas. ¿Estás listo para romper el ciclo en tu familia y ser el inicio de una nueva historia? Ahora, adentrémonos en la historia de Elí, el sumo sacerdote de Israel. Un hombre que tenía una posición de gran responsabilidad espiritual ante Dios y su pueblo. Elí no cometió pecados escandalosos a los ojos de la sociedad, pero su negligencia como padre y líder espiritual fue devastadora para su familia y para toda una generación. Sus hijos
Ofni y Finees abusaron del sacerdocio y cometieron actos de inmoralidad en el tabernáculo, profanando el lugar más sagrado de Israel. Elí sabía perfectamente lo que hacían, pero solo les reprendió suavemente, sin tomar medidas firmes ni corregirlos con autoridad, permitiendo que el pecado continuara. Honró a sus hijos más que a Dios, anteponiendo el amor paternal a su deber espiritual, y esa pasividad fue vista por el Señor como un pecado grave y peligroso. Dios envió un profeta a Elí con un mensaje de juicio. Su linaje perdería el sacerdocio y la vida sería acortada para sus descendientes, como consecuencia de su indiferencia. En una batalla trágica, Ofni y Finees murieron el mismo día, y Elí, al enterarse de la noticia, cayó de su silla y murió, cumpliéndose la palabra de Dios. La esposa de Finees, al escuchar la noticia, dio a luz a un hijo y lo llamó Icabod, que significa sin gloria, porque la gloria de Dios se apartó de Israel en ese momento de dolor. Más tarde, el último descendiente de Elí fue removido del sacerdocio, cumpliéndose así la palabra de Dios y cerrando un ciclo de advertencia para todos. La historia de Elí es una advertencia clara para padres y líderes espirituales. La tolerancia al pecado en casa tiene consecuencias profundas y generacionales. La pasividad de Elí le costó a su familia el propósito y la bendición de Dios, dejando un legado de dolor y vacío. No hacer lo correcto es tan grave como hacer lo incorrecto. La omisión puede ser tan destructiva como la acción equivocada. ¿Estamos siendo pasivos ante el pecado y los conflictos en nuestras familias, ignorando lo que necesita ser corregido? La negligencia espiritual abre la puerta a la pérdida de bendición y propósito, dejando a la familia vulnerable ante el enemigo. El ejemplo de Elí nos llama a despertar, a asumir nuestra responsabilidad como guardianes espirituales y a proteger a quienes amamos. No permitas que la gloria de Dios se aparte de tu casa por falta de acción o por miedo a confrontar lo incorrecto. La historia de Elí nos muestra que la omisión y la indiferencia también pueden traer maldición y sufrimiento. Es tiempo de confrontar, corregir y restaurar relaciones, buscando la reconciliación y la sanidad en el hogar. No honres a tus hijos más que a Dios. Pon a Dios en primer lugar y verás cómo tu familia es transformada. La bendición de tu familia depende de tu liderazgo espiritual, de tu ejemplo y de tu compromiso con Dios. No repitas el error de Elí. Actúa con firmeza y amor, guiando a tu familia por el camino correcto. La indiferencia espiritual puede destruir generaciones enteras, dejando una herencia de dolor y separación. Hoy puedes decidir ser un agente de cambio en tu hogar, renovando tu compromiso espiritual y guiando a los tuyos hacia la bendición. La historia de Elí es un llamado urgente a la acción, a no postergar lo que debe hacerse hoy. No dejes que la pregunta ¿dónde está la gloria?, sea el legado de tu familia. Busca la presencia de Dios cada día. Toma tu lugar como líder espiritual y protege el destino de tu casa. ¿Qué legado dejarás tú? La decisión está en tus manos. Finalmente, llegamos a Acab y Jezabel, quienes se convirtieron en símbolos del poder destructivo de la idolatría y la maldad deliberada, dejando una huella imborrable en la historia de Israel. Acab no solo permitió, sino que institucionalizó la idolatría en Israel, promoviendo abiertamente el culto a Baal y casándose con Jezabel, una mujer extranjera que trajo consigo prácticas paganas y persiguió sin piedad a los profetas de Dios. Juntos llevaron a Israel a la apostasía y la violencia, sumiendo al pueblo en una oscuridad espiritual y moral que afectó a toda la nación. Su historia más infame fue el asesinato de Nabot para robarle su viña, un acto de codicia, injusticia y crueldad que mostró hasta dónde podían llegar por satisfacer sus deseos. Dios, viendo la maldad de Acab y Jezabel, envió al profeta Elías para confrontar a Acab y pronunció una maldición generacional. Su linaje sería destruido y su nombre borrado de la historia de Israel. Jezabel también recibió juicio. Moriría de forma deshonrosa, y los perros comerían su cuerpo, una señal de vergüenza y deshonra total. Aunque Acab mostró un breve arrepentimiento, humillándose ante Dios, la sentencia era irrevocable y el destino de su casa ya estaba sellado. Acab murió en batalla, y los perros lamieron su sangre en el mismo lugar donde se había cometido la injusticia, cumpliendo así la profecía de Elías. Sus hijos, Ocosías y Joram, reinaron brevemente,
pero la maldición cayó sobre ellos, mostrando que las consecuencias del pecado alcanzan a las siguientes generaciones. Dios levantó a Jehú, un hombre decidido y valiente, para exterminar a toda la casa de Acab y limpiar a Israel de su maldad. Jehú mató a Joram en el campo de Nabot, ejecutó a Ocosías y fue tras Jezabel, cumpliendo cada palabra de la profecía. Jezabel murió tal como Elías profetizó, arrojada por una ventana, devorada por perros, y su cuerpo quedó irreconocible, sin honra ni sepultura. Jehú luego eliminó a los 70 hijos y nietos de Acab, borrando su linaje y asegurando que no quedara descendencia para continuar su legado de maldad. La casa de Acab fue completamente destruida en una sola generación, dejando solo ruinas y un ejemplo de advertencia para el futuro. Esta historia muestra el extremo de una maldición generacional, la aniquilación total de una familia y la pérdida de todo lo que habían construido. La idolatría y la maldad no solo afectan a una persona, sino a toda su descendencia, dejando cicatrices profundas en la historia familiar. El pecado deliberado puede traer consecuencias irreversibles, que a menudo se extienden mucho más allá de lo que imaginamos. La historia de Acab y Jezabel es una advertencia severa. Lo que sembramos, cosechamos, y cada acción tiene un eco en el futuro. No subestimes el poder destructivo de la idolatría y la maldad, pues pueden arruinar vidas, familias y naciones enteras. Dios es justo y su palabra se cumple siempre, sin excepción, aunque a veces tarde en manifestarse. La misericordia está disponible, pero el arrepentimiento debe ser genuino y transformador, no solo palabras, sino un cambio real de corazón. No permitas que tu legado sea destrucción. Elige hoy servir a Dios con integridad y deja una herencia de bendición para tus hijos. La historia de Acab y Jezabel es un llamado urgente a rechazar la idolatría y abrazar la fidelidad a Dios sin reservas ni excusas. No repitas sus errores, rompe con todo lo que te aleja de Dios y busca una vida de obediencia y fe verdadera. Tu decisión puede cambiar el destino de tus generaciones, abriendo puertas de bendición o cerrándolas para siempre. La maldición puede ser detenida si eliges obedecer a Dios y caminar en sus caminos sin mirar atrás. No esperes a que sea demasiado tarde. El tiempo para decidir es ahora, mientras tienes oportunidad. Hoy es el día para cambiar la historia de tu familia y comenzar un nuevo capítulo lleno de esperanza y propósito. Elige la vida, elige la bendición, elige a Dios. ¿Qué legado dejarás tú? La decisión está en tus manos. Hemos visto cómo el pecado puede afectar generaciones, pero la Biblia también nos muestra la salida. La buena noticia es que en Cristo no tenemos que vivir bajo la sombra de maldiciones. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesús rompió las cadenas para que podamos recibir bendición. Si ves patrones negativos en tu familia, la sangre de Jesús puede romperlos hoy. Declara con fe: en Cristo soy libre. Tu pasado no define tu futuro. Hoy puedes iniciar un nuevo legado de bendición. Si necesitas romper una cadena, comenta libertad aquí abajo. Ora conmigo y recibe la plenitud que Dios tiene para ti. Dios te bendiga, familia.